quiero comentar un texto y entre medias, y al final, voy a hacerlo lo más rápido posible, un texto de filosofía. Antes de hablar del tema de la guerra, y como se va a ir Héctor, bueno, Héctor, la guerra va a seguir ahí, o sea que vamos a hablar de, ¿me lo lees, Mariana, por favor? Claro que sí. A ver. Que todo aparecer del ser sea una posible apariencia, que la manifestación de las cosas y el testimonio de la conciencia no sean, quizá, sino el efecto de una cierta magia, capaces de extraviar al hombre que espera salir de sí hacia el ser. Todo esto no es un loco pensamiento filosófico, es todo el desarrollo de la humanidad moderna, su temor a dejarse hechizar. Sabemos ya, en efecto, la teoría no nos pone al abrigo de la mixtificación. La ideología, inocente o maligna, ha alterado ya nuestro saber. Por ella, los hombres se engañan o son engañados. Las ciencias humanas de nuestro tiempo, la psicología y el psicoanálisis, la sociología y la economía, la lingüística y la historia, muestran el condicionamiento de toda proposición y de toda verdad. Y si el saber proporcionado por las ciencias no estuviera tampoco exento del equívoco que denuncia, confirmaría todavía más la anfibología del parecer, del aparecer. Perdón. Muchas gracias. Bueno, yo he querido que lo leyera porque así por si no lo habíais podido leer vosotros. Y aparentemente parece un texto muy difícil. No es un texto fácil para el que recién desembarca, ¿no? Dirá, bueno, Héctor, ¿dónde me he metido? O quién sabe. Pero yo he querido que en cualquier caso tuviéramos un pequeño bautizo o un bautismo filosófico y empezar con filosofía. A Denis le va a gustar mucho porque estamos hablando ni más ni menos que de Levinas y tiene mucho que ver con la fenomenología, ¿no? Bueno, primero aparece el término ser, que no os preocupéis, que ya en algún momento intentaremos conseguir comprender qué sentido tiene, más que definirlo, qué sentido tiene, cuál es la importancia de él. Pero sí que me interesa a mí la relación que hay entre ser y aparecer. Realmente las cosas que nosotros conocemos, no solo me refiero intelectualmente, que vivimos, las relaciones, nuestro entorno, en realidad es un aparecer. Pero detrás de ese aparecer está el ser, que no vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces nosotros nos llevamos por impresiones? Nosotros tenemos impresiones. Más o menos creemos que vemos algo y realmente estamos viendo lo que aparece de ese algo. Por ejemplo, imaginaos una cosa. Qué interesante esto. Todo lo que aparece, de alguna manera nos aparece porque está en un entramado de circunstancias. Imaginamos que vamos si existiera, por no irnos a los marcianos, en algún lugar del mundo, un lugar donde no tiene ni idea de lo que es la escritura, y de repente apareciera ahí un lápiz, o no digamos nada, un bolígrafo, una pluma. ¿Qué harían? ¿Qué sería? No sabrían lo que es. Les llamaría la atención y como es diferente, probablemente aprovechando que tienen un agujero en la nariz, le metieran el lápiz así. Sería posible. O sea que las cosas son siempre en función de un contexto y de un entramado de circunstancias. Hay un filósofo que en realidad no solo es argentino, sino que es de mi ciudad natal, que es Mendoza, que es ni más ni menos que Enrique Dussel, un filósofo muy importante, es un filósofo mexicano, es argentino, pero mexicano, como yo me considero también español, y está en la UNAM, por cierto, como dicen los que han estudiado en la UNAM o los que estudian orgullosamente UNAM. Yo adoro la UNAM, me gusta mucho, algún día hablaremos de ello. Y dice que todo es en función, o se comprende en función de un horizonte de comprensión. O sea, nosotros captamos las cosas o entendemos las cosas en función de un horizonte de comprensión, o sea, un contexto
unas circunstancias que hacen que una determinada acción, conducta o valoración pueda cambiar muchísimo en función de ese horizonte. ¿Eh? Me gusta mucho la palabra horizonte, ya profundizaremos en ello, porque el horizonte es donde todo se recorta. Resulta que el horizonte no existe, y sin embargo, ahí se recorta una casa, una montaña, un edificio. Es como es una raya horizontal, valga la redundancia, de ahí viene el horizonte, pero que no existe, porque el horizonte en realidad es una proyección de nuestro aparato óptico, de nuestro ojo. Bueno, pues en ese horizonte de comprensión vamos a poder entender el ser de las cosas, que sería algo así como la verdad, pero no vamos a hablar de esto. Entonces, pero para esto es necesario ser capaces de traspasar esa barrera de la apariencia. Es muy interesante para esto uno de los textos que comentaremos pronto, que es la alegoría de la caverna de Platón, donde unos prisioneros están en una caverna, han nacido ya prisioneros, y lo que ven son meras sombras de lo que es verdaderamente real, o sea, del ser. Ya lo veremos. Entonces, lo que yo quiero decir, que a veces ese aparecer depende de algunas circunstancias que no solo nos impiden llegar al ser, sino que tergiversan. Aquí habla Levinas de la ideología. Dice, inocente o maligna. Ideología no es filosofía. Algún día también veremos qué es ideología. Pero es, por ejemplo, que las mujeres son más débiles que los hombres, es una cuestión ideológica. Que los blancos y rubios de ojos azules son más guapos que los morenos de ojos, es una cuestión de ideología. Son unas creencias que muchas veces no solo nos impiden llegar al ser, sino que nos distorsionan nuestras percepciones. Bueno, entonces, como estamos tan engañados por la ideología, tan engañados por los prejuicios, por las creencias, decía Ortega y Gasset, que lo importante es poder transformar creencias en ideas. Las creencias son infundadas, a veces nos vienen muy bien, pero lo hemos adquirido de nuestro entorno y de nuestro contexto, y las ideas son fundadas. Muy bien, entonces, se trataría de poder traspasar de alguna manera esa barrera de las creencias, esa barrera de la apariencia, para ir a lo sustancial, como dirían, a las cosas mismas, como diría Husserl, ¿no? al ser en sí, en cierto modo. Que eso no es tan fácil, para eso habría que ver a Kant. Y para eso, ahí lo nombró, me parece que fue Stella, habló del desaprender, ¿no? Tenemos que desaprender. No se trata aquí de cambiar todo, pero sí sería muy interesante dar una segunda vuelta a nuestra propia filosofía personal, porque esa filosofía, porque nosotros tenemos todos una filosofía, y porque sin filosofía no podríamos vivir, no podríamos construir nuestra vida. Y aunque no lo sepamos, todos tenemos nuestra filosofía. Pero a veces esa filosofía nos juega una mala pasada y somos infelices a causa de la filosofía que tenemos. A veces convendría dar unos retoques a nuestra filosofía personal y veríamos las cosas de otro modo. En vez de ver la botella medio vacía, la veríamos probablemente medio llena. En vez de ver que esto es un problema, alguien te dice, mire, yo tengo este problema, ¿no? Tengo este problema. Entonces, yo digo, a ver, ¿qué problema? Mira, ya no lo veo. Es una cuestión de cambiar la mirada, corregir la mirada, como diría Platón, ozote, un término griego, es decir, corregir la mirada o enfocar. Bueno, pues en este curso vamos a intentar hacer un ejercicio de corregir la mirada de una manera respetuosa y dialogante. No se trata de imponer nada a nadie, sino que entre todos nos vayamos abriendo a esa posibilidad de traspasar las barreras de la apariencia, liberarnos de los prejuicios que a veces nos han quitado, digamos, pureza e inocencia en nuestra mirada para ver las cosas tal cual son. Como yo he dicho, yo aquí soy un maestro que no ejerzo como maestro, porque en todo caso, y si soy maestro, es porque podría humildemente imitar a Sócrates, y más que dar respuestas es plantear preguntas, plantear interrogantes, para que
podamos, digamos, para que vosotros encontréis esa respuesta y las encontremos entre todos. La verdad, digo yo, muchos en mis escritos, es intersubjetiva, las construimos entre todos. Y precisamente las verdades que construimos entre todos son las que vamos a poder compartir, que no vamos a tener que intentar convencer a nadie ni imponérsela. Y ese será nuestro punto de partida. Porque la verdad no solo la construimos entre todos, no solo es intersubjetiva como eso, sino que juntos es mejor. El camino que vamos a recorrer es un camino que vale la pena, merece la pena recorrerlo acompañados. Entonces yo os invito a que, por supuesto, hay una invitación básica e inicial a la filosofía, pero también os invito a que caminemos juntos. Si me permitís la metáfora, caminemos de la mano y se nos van a revelar más cosas, ¿no? Entonces, esto quería que quedara, o sea, hacer un pequeño momento filosófico, porque este seminario, sin exigencia, sin el encorsetamiento de lo académico, es un seminario de filosofía, pero de una filosofía viva, no de una filosofía libresca, no de una filosofía abstracta, no de una filosofía que utiliza una terminología que solo entienden los pocos, la jerga de algunos académicos. Y eso no significa trivializar la filosofía, sino que significa salir de los claustros, ir a la calle y empezar a hablar con la gente. Porque esta sociedad, si algo necesita, entre otras cosas, es filosofía. Esta sociedad la vamos a cambiar, la vamos a hacer más humana, más justa, más igualitaria, más inclusiva desde abajo. Nunca es por decreto. Nunca se cambian las cosas por decreto. Y entonces, hay quienes hablan de este tipo de trabajo, de este tipo de reunión, de este tipo de micro-resistencia. Somos resistentes, resistentes contra los prejuicios, resistentes contra la violencia, contra la manipulación, contra todo tipo de contra la segregación racial, religiosa, de la mujer, etc. Esta es nuestra tarea y este es el camino al que yo invito y que ruego que nos acompañemos, porque como sabéis, los que están aquí, Mariana y todos los que están aquí desde antes, y llegó un punto el año pasado que digo, bueno, a ver qué hacemos. Entonces, porque claro, uno cuando intenta comunicar, aquí hay comunicadores, o te empeñas tu propia afectividad, tu propia emotividad, o no comunicas. Yo siempre digo, en una clase que tengo una grabación mía de una clase que di en Querétaro, es que yo voy directo al corazón. Más que a la mente también, pero voy al corazón, porque si no movemos corazones, la mente no está suficientemente abonada. Muy bien. Pues esto quería decir, este mendocino, nací en Mendoza hace muchísimos años, aunque no lo parezca, claro. Y por lo tanto soy argentino, soy compatriota, somos de la misma ciudad que Enrique Dussel. Yo lo conocí siendo muy joven, no fue profesor mío porque yo estudié en Santa Fe, de donde es María Inés, y luego por una serie de cosas, bueno, por una serie de cosas no, porque resulta que la gente esta que decimos estas cosas tan sencillitas como las que acabo de decir y tan inocentes, parece ser que somos peligrosos. Y entonces nos empiezan a perseguir y así me catapultaron a Europa. Es lo mejor que me puede haber pasado, porque salí verdaderamente catapultado, y me catapultaron al mundo. Salí de mi ciudad provinciana, aunque yo era de Mendoza, pero soy también medio santafesino, lo sabe María, yo soy medio de muchas cosas, y me catapultaron al mundo. Y entonces ahí se abrió un horizonte de libertad impresionante, y he podido dedicarme a la filosofía desde que empecé a estudiar. Bueno, tengo que decir que yo simultaneaba, todo es posible, la carrera de filosofía con la de ingeniería química. Llevaba las dos cosas. Lo que pasa es que llegó un momento que o me dedicaba a las prácticas y tenía que ir a fábricas y a cosas de ingeniería química
en Santa Fe, y bueno, y opté por la filosofía. Pero tuve la suerte, tengo un paso por la ciencia, la física, la química, la matemática, y eso me ha permitido también tener una visión más, vamos a llamarle si cabe, la expresión más científica, pero no más racional de la filosofía. Filosofía no es hablar de cualquier cosa, ¿eh? Hay algo que se llama método, algo que se llama lógica, hay un lenguaje propio que Mariana sabe muy bien porque está en pleno aprendizaje de ello, y entonces eso a mí me ha servido, ¿eh? Y entonces, bueno, toda la vida me he dedicado a filosofía. Yo vine muy joven a España, con 20, ya había sido profesor en Argentina, ¿eh? Y vine con 26 años. Y bueno, y aquí seguimos. Tengo un seminario, ya la parte, digamos, estoy súper amortizado porque he jubilado, yo soy profesor, digamos, de universitario, pero soy catedrático de filosofía, pero ya estoy jubilado. Pero he continuado en la Universidad Popular de Tres Cantos, que es de donde transmitimos, bueno, donde yo, por ahí veréis un cartel, a lo mejor aparece, donde tengo un seminario de filosofía como escuela de vida. Y esto es otra cuestión muy interesante porque esta universidad es una universidad libre, ya veréis. Y bueno, ahí conocí a Teo, por ejemplo. Bueno, pues esto. Y bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, Eduardo, yo nada más agradecerles la invitación. Desafortunadamente tengo, como les había dicho, que salir corriendo. Me hace mucho sentido toda la presentación de todos. Lo que ahorita decías, justamente me han invitado a pues un taller que se está dando breve en un almacén, en un depósito, y uno de los temas que se buscan, que se va a dar a los líderes y que voy a ver con ellos hoy, es cómo ayudarlos a que rompan con su esquema conceptual tradicional, o lo que le llamo yo el ECRO, ¿no? Esquema conceptual referencial operativo, que es lo que hace que la gente actúe de determinada manera a partir de ciertas visiones o paradigmas. Entonces, lo que yo hago ahorita es una sesión con ellos en donde pues los pongo a que se den cuenta que con sus respuestas tradicionales pues no alcanzan a abarcar las nuevas soluciones que requieren en lo que está pasando en los centros de trabajo. Ya tendré oportunidad de platicarles algo de esto que me toca hacer, pero pues tengo que salir corriendo con todo el dolor de mi corazón. Salgo, pero mucho gusto a todos. Me encantó el grupo. Gracias por la invitación y aquí nos estaremos viendo todas las semanas que está la programación, ¿no? Bueno, te estaremos esperando y además ya está previsto ya esta clase. Esto no es el inicio, esto es un saludarnos, pero yo creo que vamos a establecer espacio para las personas que están aquí que quieran aportar. Le damos un tiempo y así no me escuchan todo el tiempo a mí, que De ya es acuerdo. a menudo aburrimiento. Muchísimas No, gracias, excelente, muchas gracias y mucho gusto a todos. que te vaya bien, gracias. Bye, hermano. Hasta luego, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere Bye. comentar algo más de esto o pasamos a otro tema de conversación, que es el tema de la entrevista de Chomsky? Yo, Eduardo, si se puede, quisiera comentar acerca de este texto de Levinas que leímos, que de entrada sí parece, la verdad sí parece bien complicado, ¿no? O sea, en una primera vuelta es como, ¿qué? ¿Qué dijo? Era Pero consciente yo de eso, porque pongo un texto que pilla a todo el mundo así como con la guardia baja. sí lo noté y bueno, es como una entrada, no sé si en España se use el término, pero acá decimos una novatada. Fue una buena novatada empezar con ese texto y es como para ver, me recuerda cuando entró Marilú, nuestra querida Marilú al grupo y lo primero que le tocó fue Parménides y el ser. Y la pobre estaba así como, ya no sabía si iba a continuar en el grupo, le veíamos su carita de que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero está muy bien porque creo que al final son cosas que nos sacuden, ¿no? O sea, este texto creo que es un sacudidor, es muy interesante. A mí me hace pensar inevitablemente en lo aprendido a lo largo de este último año en un esquema ya más académico. Justamente me hace pensar en Parménides y el ser, por supuesto, cuando habla del ser, que además es un concepto que
y como lo explicaba también Heidegger, es otro texto que también vimos hace tiempo, es como un concepto bastante inasible, ¿no? O sea, como que lo agarras, lo sueltas, lo entiendes. Llega un momento, a mí me ha pasado a lo largo de este tiempo, que por momentos siento que ya lo tengo, que es lo que decía Heidegger, ¿no? En su texto de qué significa pensar, ¿no? Hay momentos en los que digo, ya le entendí, ya lo tengo, ya lo agarré, ya, ¿no? Ya lo asimilé. Y luego se me va. Y luego ya digo, ¿qué? ¿De qué estábamos hablando? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? O sea, llega un momento que el ser y el entendimiento en conjunto, yo me he dado cuenta que son, no sé cómo decirlo, volátiles y son de pronto, van fluyendo, ¿no? De manera constante e inconstante. Pero lo que yo he descubierto y que para mí ha sido una fuente de grandísimo placer, casi diría yo una experiencia mística que les he platicado a tanta gente a mi alrededor que parezco una de estas conversas fanáticas, es que cuando el ser y el pensamiento se encuentran, es el momento en el que uno se funde con el todo. Esa es la experiencia mística y el sentimiento oceánico del que hablaba Freud, ¿no? Y que además me parece muy simpático, ya lo habíamos comentado, Eduardo, que Freud habla del sentimiento oceánico diciendo algo así como, yo no lo he sentido, pero dicen que ahí está, dicen que ahí existe. Entonces es muy curioso que un escéptico, ¿no? Del misticismo incluso reconozca esto. Así que, bueno, de alguna manera eso es algo de lo que yo agarro de este texto, que de entrada es bastante, bastante intimidatorio, diría yo, pero al final es esto, ¿no? El pensamiento y el ser, hay momentos en los que coinciden y creo que es normal que no sea una coincidencia constante, ¿no? Porque a veces queremos entenderlo todo, o yo misma me he sentido a lo largo de este tiempo de estudio tan inadecuada que hay ratos que digo, es que no entiendo nada, de veras ya no entiendo, pero es normal, o sea, nuestra condición humana hace que, así como entendemos, no entendemos, y hay momentos en que abrazamos y hay momentos en que soltamos el conocimiento, el entendimiento y la unidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Espero que esto haga algo de sentido, es lo que quería comentar acerca de este texto. Gracias. Muy bien. ¿Os dais cuenta? Yo voy a volver un poco a Levinas. Voy a decir por qué. Porque hace muchísimo tiempo tuvimos una reunión en la Sierra de Córdoba, en Argentina, una reunión que algunos dicen que la organicé yo, fui uno de los organizadores, donde estuvo Enrique Dussel y otros pensadores, fuimos muy poquitos, y nos reunimos precisamente para leer y comentar el libro de Levinas, Totalidad e Infinito, Totalité en Infini. Y entonces, de esa reunión surgió lo que hoy en día se llama filosofía de la liberación. O sea que, entonces, como siempre es interesante volver a los orígenes, dije, me voy a meter con Levinas. Yo perdí, y gracias a nuestro imprescindible amigo Francisco, le digo, Francisco, ¿me consigues Totalidad de Infinito de Levinas? Y me lo consiguió. Porque yo conseguía cosas raras. A mí no me gusta meterme, que luego tienes que dar el correo y luego te vuelven loco con publicidad y con cosas. Y me lo consiguió Francisco, o sea, que veas cómo se refleja tu trabajo, no solo hasta posibilitas que nosotros podamos seguir con esto. Entonces ya veré, no vamos a hablar de Levinas, no vamos a estudiar a Levinas, pero de vez en cuando procuraré poner algún texto, porque es muy interesante la concepción del otro que tiene Levinas, ¿no? Es un poco en la crítica del sujeto moderno. Y qué importante es incorporar al otro. Esto tiene mucho que ver con el pensamiento decolonial en México, y en general en América, y en Andalucía también aquí hay un grupo. O sea, cuando el otro no es un extraño, ¿no? Es muy bonito y muy interesante, y es la filosofía de la no discriminación y del diálogo entre los pueblos y las culturas. ¿Alguien quiere comentar algo o pasamos al texto de la guerra? Bueno, más que el texto, a la entrevista de Chomsky.
¿La habéis podido ver o queréis que Mariana nos la recomiende, nos la lea en un momentín? Que Zaida, ya que sabemos tu especialidad, en algún momento también vamos a acudir a ti, así no se le seca la garganta a Mariana. Zaida, ya también, si quieres, ¿no? Nos gustará. Claro, con gusto, explótenme. Bueno, perfecto. No digas dos veces, porque luego vas a terminar estudiando filosofía, como sigas así. Bueno,